Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, acá saludándote de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Espero que estés teniendo un buen día, tarde o noche, según sea el caso. Bueno, el día de hoy estoy grabando un podcast, ya lo terminé de grabar, y ahora este video que es acerca del poder de las relaciones públicas y los podcasts. Seguramente te preguntarás cuál es el link, ¿no? Uno fácilmente puede decir, te puedo recomendar a una persona o puedes recomendar a otra, mira, tengo un conocido que quiere hacer algo contigo. Pero yo creo que va más allá, que lo vamos a ir detallando a través del video. Eh, bueno, vamos a hablar básicamente del poder de las relaciones públicas y los podcasts basados en mi experiencia. Yo no soy el dueño de la verdad, ni nada por el estilo, pero algo de experiencia tengo en el tema de los podcasts. He entrevistado ya cerca de más de 200 personas en todos estos años y voy a entrevistar mucho más, tanto en inglés, en español, diferentes culturas, diferentes países. Entonces, vamos a ver cuál es la perspectiva que yo tengo. Primero que todo, vamos a comenzar con una definición muy fácil de lo que es las relaciones públicas, ¿no? Según, vamos a ver, en internet, todo el mundo busca, ¿no? Relaciones públicas es una actividad profesional que se ocupa de promover o prestigiar la imagen pública de una empresa o de una persona mediante el trato personal, ¿no? Con diferentes personas o entidades. O también yo agregaría ahí el trato digital, online, que todos los días nosotros estamos expuestos y hacemos, ¿verdad? Y la persona obviamente que se dedica a esta actividad es un relacionador público, relacionista público, como quieras llamarlo. Pero yo no quiero enfocar de la parte más que todo empresarial, la parte de organización. Sophie Hammersley es una de Culture, PR and Management Communication en HubSpot, la compañía de software que queda acá en Boston. Por cierto, yo voy a entrevistar más o menos en marzo, en la mediados de marzo, voy a entrevistar a Sophie para hablar justamente del poder de los podcasts y las relaciones públicas, ¿verdad? Ella ha publicado un artículo, porque el año pasado, un artículo que se llama The PR Power of a Podcast. Lo que quiere decir es el poder de las relaciones públicas de un podcast. Entonces, yo te voy a contar algo. Ella comienza el artículo con algo que ella y yo tenemos en común. Nos gusta un mismo podcast que se llama The Armchair Expert, que lo hace Dax Shepard. Dax Shepard es un actor muy famoso, muy divertido, no cómico, divertido, que él ha trabajado muchos años en este programa, este TV show que se llama The Parenthood, con muchos actores muy muy buenos. En el caso de Lauren Graham, que hizo The Gilmore Girls, también participó él como hermana de Dax Shepard. Dax Shepard hace un podcast que dura cada episodio 2 horas o 1 hora 50. Yo lo escucho, como sabes, el poder del podcast, la gran ventaja que tiene el podcast es que tú lo puedes escuchar por partes. Comienzas una hora, 20 minutos y lo terminas de repente los otros 15 minutos de mañana o en la tarde o en la noche en tu cama o mientras estás en el tren o haciendo ejercicio en el gimnasio, qué sé yo. Entonces, Dax Shepard lo que hace es invitar a actores como él a sentarse en un armchair. Armchair es un sillón. Y conversar de forma natural de las cosas que les pasaron a estas personas antes de ser famosas o durante, o lo que les ha entrevistado, o durante lo que ellos pasaron entre las producciones, etc. Y también cómo es la vida personal. Entonces, algo que los podcasts tienen, y mejor dicho, las relaciones públicas tienen, es que tienen el poder de mostrar la parte del ser humano. Entonces, como Dax Shepard está haciendo, es mostrar el lado del ser humano detrás del actor. Actores, por ejemplo, como Claire Danes, que es de Homeland, Lauren Graham, que es de Gilmore Girls, Jason Bateman, de Ozark, y así otros más. Y autores de libros también, como Jonathan Safran Foer, que es un ambientalista y que es vegetariano y todo eso. Entonces, y les hace ver la parte humana. O sea, no es una entrevista que tú ves que es cuadriculada.
no es una entrevista, una conversación más que una entrevista. Entonces, el storytelling y vamos a decir, y el PR van de la mano, según mi punto de vista, van de la mano, en la cual se puede sacar muchas ventajas. Yo te voy a decir algunas ventajas que Sophie, que la vamos a comenzar en el podcast el próximo mes, ella publica y ella menciona que el poder que tiene el PR a través de los podcasts como una excelente herramienta de marketing y una excelente herramienta de thought leader, o sea, de un líder de opinión. Tiempo atrás, ya la palabra influencer, disculpen la palabra que voy a utilizar, pero la palabra influencer está prostituida. Ahora todos se llaman influencers o se autodenominan de influencers, la gente lo llama influencers. Cuando comenzó esto de la social media, por algo se llama social media, para ser social, o redes sociales, para ser social. Entonces, social está ligado a lo que es relaciones públicas. Ya eso de la cantidad de seguidores, cuántos seguidores tienes para más o menos categorizarte como bueno o malo, ya no está pegando mucho. O sea, tú no puedes catalogar a una persona por la cantidad de seguidores. Es decir, esta persona es profesional y esta persona no es profesional porque tiene 1000 o tiene 200 o tiene 1 o no tiene. Entonces no va más allá. Es acerca del conocimiento, creo yo. Entonces, Sophie plantea muchas cosas en este interesante artículo, que dice, por ejemplo, 62 millones de personas en los Estados Unidos escuchan podcasts semanalmente, ¿verdad? En un promedio de 6 programas, 6 podcasts. La gente tiene en promedio 6 podcasts. Yo tengo 3 por ahí, el de DAX, el de Harvard Business Review, que es el IdeaCast, y por ahí otro que suelo escuchar de cambio climático y todo eso. Entonces, y algo muy importante, que al parecer los oyentes de estos podcasts, ¿verdad?, siguen a las marcas que tienen podcasts a través de las redes sociales, o siguen a las marcas que son promocionadas en un podcast también en las redes sociales. Por ejemplo, HubSpot tiene podcast, Netflix tiene un podcast, Salesforce tiene podcast, Coca-Cola lanzó pero por muy poco tiempo un podcast, LinkedIn tiene un podcast, la compañía holandesa tiene un podcast buenísimo que habla justo acerca del tema del cambio climático. Ese es uno que yo sigo, por ejemplo. Entonces, si te pones a pensar, el poder de relaciones públicas que tiene y de conexión y de conectar personas es altísimo el tema de los podcasts. Yo te voy a contar después algunos casos puntuales que te voy a decir que te va a llamar mucho la atención. El podcast, ¿por qué Sophie lo plantea desde el punto de vista de PR? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del podcast que se llama Culture Happens, de HubSpot, el podcast hace participar a los empleados, como también hace participar Netflix, como también hace participar McKinsey, es otro podcast que yo escucho empresarial, muy bueno. Participan los empleados. Entonces tú, por ejemplo, en Latinoamérica me estás escuchando y tienes, o me estás viendo una empresa de relaciones públicas o una empresa cualquiera, tener un podcast y entrevistar los avances de tus empleados o cómo se sienten ellos trabajando. En este caso de Culture Happens, en HubSpot, entrevistaron un último episodio que escuché, que entrevistaron a 2 chicos de diferentes partes de Estados Unidos que trabajaban de manera remota. Entonces, y cómo iban sus proyectos, cómo era la experiencia de cada uno de ellos en sus trabajos, con sus compañeros, con sus managers. Entonces, y esto a su vez desarrolla el employee experience, desarrolla también al empleado como marca, como él. O sea, tú estás desarrollando una marca interna dentro de tu propia empresa si estás participando en un podcast. Porque como te lo mencionaba hace un momento, en el inicio, el podcast tiene un poder de relación con el oyente host, que es impresionante a través de la voz del oído. Es algo que acá le llaman bond, que causa vínculo, que crea vínculo entre las personas. Y eso es muy, muy bonito. Entonces, ¿por qué?
ella menciona acá que muchos empleados que participaron en el podcast se sintieron orgullosos de haber participado. Orgullosos de haber participado, que los hayan invitado. Lo que quiere decir es que la gente está desarrollando a esas personas. Los gerentes, hay que entrevistarlos para que ir viendo cómo van. Hay gente que es tímida, menciona acá. Hay gente que es tímida, que no le gusta que le hagan videos, pues. A mí, si me preguntas si me gusta hacer videos, te voy a decir, no, normal, pero me gusta hacer más podcasts. No sé por qué, pero me gusta, me siento mucho más tranquilo. Acá he tenido que ponerme la camisa, bonito, hacer el setup, pero me gusta mucho más el podcast, que te da mucho más libertad de crear contenido de alto valor. Entonces, el podcast como herramienta de PR, menciona el artículo, que, por ejemplo, le da a los empleados ese orgullo y además ellos se convierten en los primeros defensores de la marca, defensores de la empresa. ¿Por qué? Porque lo comparten con sus networks. Y dicen, mira, ¿quieres escuchar el podcast que me han entrevistado acá en la empresa? De repente hay personas que son tímidas, que no les gusta que las entrevisten en video, pero se sienten muy cómodos en audio. Entonces les va muy bien. Entonces, ella menciona eso, que no solamente... ¿Por qué? Porque le comparte con sus amigos, sus familiares, y eso a su vez, y puede llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, eso es muy interesante, el poder que tiene el podcast como una herramienta de relaciones públicas. Por ejemplo, un punto importante, cuando haces un podcast, el poder que tiene, por ejemplo, ellos han probado a través del podcast Culture Happens de HubSpot, ellos han probado perdón, que ellos han desarrollado confianza y conexión entre la audiencia, lo cual puede decir potenciales leads o clientes. Eso es lo que ellos han probado a través de su podcast, del Culture Happens. Otra situación que ellos han encontrado es que la relación que tiene el oyente con el empleado es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que al tener conversaciones normales, acá le mencionan en inglés, cándidas. Cándida no es, en español cándida vendría a ser que eres un cándido, pero no. Cándida significa lay back, una conversación normal. ¿Por qué? Porque esa es la idea. La gente ya está cansada de que les cuentes que mira, que acá hace una proyección. No digo que está mal, pero yo vi un webinar del Reino Unido que mencionaba que el poder muy grande que tiene el podcast es el del storytelling. Entonces, y el storytelling está ligado a las relaciones públicas, va de la mano. Como lo menciona acá el artículo, que permite también que crear conciencia de la marca. En este caso HubSpot, en este caso Netflix, en este caso McKinsey, ¿no? Compañías que procesan conversaciones amicales con los empleados. Entonces, esto te permite a ti desarrollar la marca. Como marca como tal, de una marca que es humana, no una marca que se dedica solamente a, mira, puntear, esto es, no. Una de las labores de la marca es mostrarte el humano que está atrás, el servicio que presta a través del ser humano. ¿Y por qué? Porque estamos conformados las empresas están conformadas de ser humano, es el primer activo que tiene. Entonces, como lo menciona aquí, justo lo mencionaba, le permite adicionar el elemento humano como líder de opinión. Entonces, es una manera adecuada para que las marcas y las organizaciones comiencen a crear nuevos líderes. Cuanto más líderes, mejor. A mí, cuando me dicen, lo dice fulano y tal, y así debemos hacerlo, no. ¿Quién es fulano y tal? ¿Por qué lo dice? No necesariamente tiene que ser cierto. Tú eres suficientemente independiente como persona que analiza, que saca conclusiones de aquí, de esa persona, de otro y aquel. Mira, tú haces tu propia conclusión, haces tu propio pensamiento crítico. No, esto no es así, no es así. Entonces, a mí cuando me habla mucho de los influencers, yo no creo mucho y la gente venera y no, que él tiene la verdad, un poco más y dioses. Yo no creo mucho en eso. Entonces, ¿que está bien tomarlos en cuenta? Sí, yo no digo que no. Algunos de ellos, otros no. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Ahora,
Eh, puede generar, el empleado, cuando participa en un podcast, genera contenido. Como mencionaba en ese momento, el audio trae a estas conversaciones la vida, ¿verdad?, de las personas, sin sentirse forzado de repente escribir un artículo o hacer un video. Hay gente que me decía ayer, ¿cuándo ha sido? Yo no me siento muy tranquila haciendo una amiga, muy tranquila haciendo un video, no es mi fuerte, me decía. Pero quizá puede hacer el audio para mí, de repente es una excelente herramienta para poder tener mucho más llegada, decía ella. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene como PR, como una herramienta de relaciones públicas y comunicación, el podcast, es, por ejemplo, Triton Digital menciona que el 65%, Triton es una empresa dedicada a la data del audio, de los oyentes de podcast estarían dispuestos a comprar más productos de la compañía que se promociona a través de un podcast. Por ejemplo, Podcast Ambientes, tú me dices quiero promocionar, perfecto. ¿Por qué? Porque la gente confía en el host. Eso es muy, muy importante. Yo entrevisté hace 3 semanas, si no me equivoco, un mes, a David Merman Scott. David Merman Scott es un líder de marketing mundial acá en los Estados Unidos, que es de acá, de los Estados Unidos, perdón, que ha escrito muchos libros. Y en esta oportunidad que yo lo entrevisté, yo lo conocía ya, pero lo entrevisté para mis podcasts, acerca de un libro que acaba de lanzar que se llama Fanocracy. Fanocracy habla acerca de la relación de los fans. Ya no es acerca de que, por ejemplo, de seguir a cierta marca, sí, obviamente seguirla y entender, pero ahora más que todo va más a qué tenemos tú y yo en común. Él me contaba que Fanocracy, yo puedo ser tu fan, tú puedes ser mi fan, ¿verdad? Porque tenemos algo en común. Entonces él contaba, David, que cuando él fue a dar una consultoría por primera vez a HubSpot, se presentó y estaba Brian Halligan, que es el CEO de la compañía. Cuando David abre su computadora, ve, tenía las calcomanías de Grateful Dead, una banda de rock legendaria. Y el CEO también era fan de él. Dijo, oye, un momentito, ¿tú eres fan de Grateful Dead? Sí, yo soy. Se convirtieron en amigos, tenían algo en común. Entonces, como tienes algo en común, el poder de relaciones públicas es mucho más fácil poder lograr los objetivos y llegar a que los proyectos se hagan realidad. Entonces, el podcast permite que al oyente, que la persona que está detrás del micrófono se muestre auténtica tal como es. Como tú me ves ahorita a mí en este video, yo soy en mis podcasts igual. O sea, y una de las cosas que yo siempre digo es tú tienes que mostrar el lado humano. No me hables de mostrar el lado humano cuando no lo haces. No tiene nada de malo que tú muestres tu lado humano, siempre lo digo, eso va a hacer que la gente te respete más, que la gente te considere más y que confíe más, porque como mencionaba hace un momento, si tú quieres promocionar tu podcast, una marca en tu podcast, perdón, tiene que confiar en ti. Y la única forma de confiar en ti es que mostrar tal como es. Pero si no, si eres políticamente correcto, que no puedes decir esto y no poner esto porque es tu marca, se va a ver, ahí estamos perdidos, pues, ¿no? Entonces, seguramente, perdón, esto de los podcasts, me dirás, Juan Carlos, ¿qué tienes algunos casos que tú quieras mostrar? Yo te voy a algunos casos que me estoy recordando. Muy satisfactorio, por cierto. Rosario Sorondo es una colega uruguaya. Rosario es una especialista en marketing digital, pero su fuerte es sustentabilidad digital. Ella está envuelta en proyectos sustentables, de desarrollar, de enseñar, porque es profesora en la universidad en Uruguay también, de enseñar cómo se desarrollan algunos proyectos para mejorar el planeta, para tener una mejor calidad de vida, para usar para no usar tantos recursos que se están gastando diariamente por el tema del cambio climático, el tema del reciclaje y todo eso, ¿no? Entonces Rosario, yo la entrevisté a ella por este tema, la sustentabilidad digital, todo el tema de las organizaciones y todo eso. Genial entrevista. Raquel Oberlander es una especialista en marketing, una profesional de marketing uruguaya también, en Montevideo, escritora, tiene un libro, o varios libros, pero el último que ha lanzado es el ABC del marketing digital. Yo la entrevisté a Raquel para hablar, cuando ella trabajaba en Notable Uruguay, en la agencia de publicidad,
Yo la entrevisté para hablar con ella acerca del branding content. Nada que ver. Pero si tú bien sabes, yo tengo un programa que se llama Los Corresponsales de Podcast and Business. ¿Qué cosa es? Es como un reportero voluntario, ¿verdad? Que va a entrevistar personas en sus sitios de origen, en su ciudad donde ellos viven, ¿no? Obviamente por un filtro, ¿no? No es que vamos a entrevistar a este y cualquiera, ¿no? Vamos a ver, tengo esta propuesta, esto aquí y acá. Entonces, ese programa está corriendo. Si te interesa ser parte de ese programa, ponte en contacto conmigo y feliz, me dice dónde estás. Y ya lo han hecho Javier Archeri, lo ha hecho Rosario Sorondo, Juan José Sandoval, lo ha hecho Andrea Tibodiza y otros más. Entonces, mira, y me llama Rosario. Yo había entrevistado a Rosario por un lado, tiempo atrás, y a Raquel por otro lado, tiempo atrás. Y justo Raquel, lanza su libro. Y me pareció interesante, porque una de las cosas que los podcasts tienen, si no te has dado cuenta, es entrevistar a autores. Para entrevistarlos no, sino conversar acerca de qué los inspiró para lanzar ese libro. Y el poder de las relaciones públicas con esto de los podcasts va de la mano. Rosario me llama hace un mes y me dice, Juan Carlos, yo le digo a Rosario, ¿tú crees que puedes entrevistar a Raquel Oberlander para Podcast and Business en sus oficinas? Y me dice, claro que sí, perfecto. Entonces Rosario va y conversa con ella, excelente, muy profesional en su entrevista, y Raquel, otra excelente profesional, que comparte la entrevista con ella. Genial. Y bueno, conversan acerca del libro y cómo va y todo esto. Pasa el tiempo, se publican los episodios, etc. Pasa el tiempo y Rosario me llama hace un mes y me dice, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Todo tranquilo. Y me dice, Juan Carlos, adivina qué, que Rosario, Raquel Oberlander me ha contactado para ver si podemos hacer un proyecto, un evento de marketing juntas. Entonces, eso para mí no tiene precio, pues. Porque mira, yo fui solamente el conector. Y mira tú, como un podcast, el ir a entrevistar personalmente a la persona, valga la redundancia, le trajo esa conexión y ese proyecto que las dos están trabajando para el bien de las dos y de las personas que van a asistir a ese evento, obviamente. Entonces, para que veas ese tipo de situaciones. Y te cuento otra. Mafalda Soto, antes de comenzar con Mafalda Soto, te voy a comentar. Los albinos, en el África, obviamente sufren de cáncer de piel. Por las razones, pues, el sol, el calor. Entonces son muy sensibles a desarrollar cáncer de piel muy rápido. Además de eso, el albino está en riesgo constante. ¿Por qué? Porque el albino, al parecer a gente muy mala, los mutila para quedarse con sus extremidades o muchas veces los mata. Porque al parecer es un tema vudú, esos temas raros de gente enferma. Entonces, como un trofeo ponen el brazo de un niño o una persona que es triste, albina. Pero mira, ¿por qué te cuento esto? Porque Mafalda Soto es una profesional de la salud. No recuerdo bien si es dermatóloga o es una química farmacéutica. No recuerdo bien. Que me perdone Mafalda, pero esto es una profesional de salud respetable. Ella tiene una non-profit organization que se llama Beyond Sun Care, que produce y crea una crema muy gruesa para proteger la piel de los albinos. Más allá, Mafalda da trabajo a los albinos que trabajan ahí con ella en el laboratorio, como oficinistas, con logística y todo eso. Entonces, eso es excelente. Entonces, mira esa historia. Ahora te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver Juan Carlos con los albinos en África con las relaciones públicas? Guillermo Rodríguez, que es el fundador, junto con su esposa Claudia, de una empresa que se llama Galénica, que es productora de cremas para la piel, muy sustentables, por cierto. Que yo entrevisté, está yendo muy bien, puedes visitar galenicacosméticos.com, etc. y seguirlo a Guillermo, es una excelente persona. Y yo pensé, dos personas no se conocían. Mafalda vive entre África y Madrid, creo que Francia también, entre los tres países. Y Guillermo vive en Madrid. Y Guillermo es corredor de maratones.
Entonces, yo dije, estas personas tienen que juntarse, tienen que conocerse. Por el tema, primero, Guillermo también es un profesional que apoya a los niños pobres en una non-profit organization en Sierra Leona, África. Entonces dije, no, estas personas tienen que conocerse. Entonces dije yo, les envío un email a los dos, porque tenían muy en común dermatología, las cremas, los dos profesionales de salud, Madrid, etcétera. Y Guillermo se puso en contacto con Mafalda, se conocieron. Yo le había entrevistado a Guillermo, completamente diferente, ¿eh? Y se conocieron y Guillermo corrió la maratón de Chicago este año 2019 para recaudar fondos para los niños con albinismo, o las personas con albinismo en África, con el sponsor de la empresa de Mafalda. Entonces esas cosas no tienen precio, pues, ¿no? Entonces si tú me pones a preguntar cuál es el poder de los podcasts, es eso. De los podcasts no es que yo te pongo un micrófono y ya listo, y ya ahora sí Spotify, te lo pongo en Spotify. O que el mejor micro. ¿De qué me sirve a mí tener un micrazo que tengo ahorita acá que me está grabando? ¿Verdad? Si no voy a hacer nada con él. El propósito de la empresa o del proyecto es lo que más importa. En este caso te estoy hablando de los podcasts porque yo los produzco hace años. Entonces, y es lo que he venido encontrando. Entonces se juntaron Guillermo con Mafalda y mira tú lo que ocurrió. Generaron algo positivo para el planeta. Y eso es muy importante. Entonces ahora, por ejemplo, Juan José Sandoval. Juan José Sandoval es un colega peruano, autor, escritor, poeta, músico. Él tiene un libro que me lo envió desde Perú acá, que se llama Barrunto. Barrunto, para que tú conozcas, en el Perú se le llama a una persona, no es que se le llama a una persona, la persona se autodenomina, yo tengo Barrunto, te dicen. Barrunto es una persona que pues tiene calle, ¿no? Pero no tiene calle porque viajó por el mundo, quizá, pero tiene calle más que todo porque vive en un barrio donde no necesariamente tiene que ser muy santo el barrio, ni tampoco muy tranquilo, ¿no? Donde la gente, de chicos, tenemos calle, jugamos la pelota en la calle. Yo tengo barrio porque nací en un barrio de clase media. Pero Barrunto es aquella persona que tiene, que conoce muy bien, que no lo agarras de pillo. Entonces él lanzó un libro que se llama Barrunto. Y justo habla de las barras y todo esto, ¿no? Del fútbol. Entonces, Juan José Sandoval me dice, Juan Carlos, ¿tú crees que puedas entrevistar a Raúl Samaniego? Y te dije, ¿quién será Raúl Samaniego? Entonces me envía el link y me dice, y comienzo a ver. Entonces una de las cosas que tú tienes que realizar, tú tienes que hacer una estrategia de conexiones. Tú no puedes tener a cualquiera, analizar a la persona. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos del marketing es, vamos a decir que el oyente es un cliente. Es analizarlo si conviene o no tenerlo como invitado. Y a mí me han contactado un montón de personas para que yo las entreviste a través de terceros. Y muchas veces dije no, ¿verdad? Que no. No porque sean malos ni buenos, sino porque no hacían el match con mi podcast, con la característica de mi podcast. Entonces, bueno, hablando de Raúl lo entrevisté. Y Raúl, por cierto, el episodio de Raúl en Podcast and Business del año 2019 fue el más escuchado de todos. De todos. Entonces, una de las cosas que Raúl está haciendo, por ejemplo, allí en Tailandia, a través de un podcast y relaciones públicas internas dentro de su empresa y externas, es que se está diferenciando del resto de sus empleados, de sus compañeros. Está desarrollando una marca personal. Yo no creo mucho en el tema de marca personal, pero está desarrollando un employee experience, un branding del mismo, de su experiencia, unas relaciones públicas internas que lo van a ayudar a diferenciarse versus el resto. Que de repente no participa en un podcast. ¿Que podría? Sí, claro que sí. Entonces, y lo más importante, mira tú cómo es el poder que tiene un podcast en las relaciones públicas y que a mí me ha traído satisfacciones. No plata, a mí me trae satisfacciones porque es lo más importante, creo, a la larga. Mira, en el caso de Raúl, Raúl ha escrito un libro. Yo te lo voy a mostrar ahorita en este momento acá. Se llama, vamos a ver, está acá en mi Kindle, está. Este es el libro. El libro se llama Chainlink. Chainlink. Desafiando la cadena de suministros. Las tendencias del supply chain
en los mercados emergentes globales. Entonces, ok, perfecto. Habla acerca del tema del reto asiático, habla acerca por ejemplo, un secreto llamado Indonesia, de todo lo que él, la fusión culinaria con el tema de peruana e Indonesia, todas sus experiencias, ¿no? Basadas en el tema del supply chain, porque él es un experto en supply chain. El podcast lo puedes escuchar en podcastandbusiness.com. El tema de la tecnología y el supply chain. Muy, muy interesante. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? O sea, de todo el libro, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en el libro él menciona su experiencia, justo hablamos de experiencias, ¿no? Que tuvo en mi podcast. Entonces, para mí eso no tiene precio, pues, ¿no? Entonces, que tú me digas que tienes 100 seguidores o 1000 o 200, a mí no, eso no me llena, pues, me llena estas cosas. Eso me motiva más a crear mucho más podcasts, mucho más episodios. Yo tengo 2 podcasts y estoy pensando en crear otro más, pero ya no me faltan las manos. Entonces, para que, una vez más, yo siendo el host de un podcast, tú siendo el host de un podcast, si una persona publica su experiencia de tu podcast o cualquier otro tipo de contenido, en este caso un libro, hacer un libro no es nada fácil, y Raúl publicó su experiencia del Podcast and Business que tuvo aquí, es porque él confía y confió en lo que yo le estaba produciendo, en lo que estábamos, en lo que su experiencia de haber participado en mi podcast. Y eso no tiene precio. Entonces estas tres, te recomiendo que compres el libro. Cuesta $10 en Amazon. Por el momento solamente está disponible en español y en Kindle, pero solamente lo lanzará físicamente pronto. Entonces, si tú me preguntas ¿cómo es el poder de los podcasts? Bueno, yo te voy a decir que es muy, muy grande. Muy, muy grande. Yo acabo también de hacer un serial con la gente de Pulse Online en Chile y en República Checa. Y una de las cosas que a mí me quedó marcada, Carlos Soto, Cristian Gallardo, que es los 2 cofundadores, Carlos escribió algo en LinkedIn que a mí me quedó grabado y decía: Juan Carlos, gracias por guiarnos. Yo no estoy autovendiéndome, te digo la palabra guiarnos, porque como los guié para hacer el serial, para ayudarnos mutuamente en este tipo de relaciones públicas a través de un podcast, que seguramente en República Checa no lo han hecho, que seguramente en Chile no lo han hecho. Entonces hay unas experiencias muy bonitas que yo quería compartir contigo en este video que me han traído los podcasts. Yo recuerdo que un día, no sé por qué razón, los 2 estudios donde yo voy, uno estaba cerrado y el otro estaba full el día que yo necesitaba grabar. Y yo me acuerdo haber llamado a Carlos Sierra. Carlos Sierra es un amigo colombiano, es el dueño, el CEO, el fundador de Tunnel. Tunnel es una empresa que se dedica a la mensajería instantánea en tiempo real para conectar a sus colaboradores, por ejemplo, de empresa de cerveza, de gaseosa, de seguros, ¿no? En lugar de estar usando el WhatsApp, que es sumamente informal, por cierto, y sumamente fácil de hackear y no es seguro, la gente opta por una empresa seria como Tunnel. Y yo lo llamo a Carlos y le digo: Carlos, necesito un favor. Él trabaja acá en Cambridge, en una empresa, donde comparten las oficinas, en el Cambridge Innovation Center. Y le digo: Carlos, ¿tú crees que yo puedo utilizar el estudio de grabación para podcast allí? Porque necesito grabar un podcast justo para el Círculo de Podcast, que es el círculo de podcast que yo tengo de cambio climático. Y me dice: Juan Carlos, por favor, porque yo con Carlos he venido trabajando y hemos hecho mesas redondas, hemos hecho podcasts, hemos hecho participar a sus empleados también, como Gilbe Mizrahi, también una mesa redonda para hablar acerca de todos los beneficios que trae el tener una mensajería instantánea profesional y tiempo real y que esté enfocada en la productividad. Y mira tú, esa conexión con él me facilitó el tener un área para poder grabar mi episodio. Entonces te pones a pensar y es interesante. Carolina Samsing, que era la directora para Latinoamérica de HubSpot.
y ahora está en Nubox, una empresa que se dedica específicamente a las pymes, si no me equivoco, con el tema de la contabilidad, para poner las pymes mucho más en tecnología con la contabilidad. Una empresa SaaS. Y Carolina me presenta a mí, me manda un email y me dice: Juan Carlos, quiero presentarte al encargado de los podcasts de HubSpot. Entonces, claro, me presenta a Sam Butler. Genial, Sam. Voy y me dice: Juan Carlos, ¿cómo son los podcasts? Tu audiencia, quiero feedback. Él creo que recién está empezando el tema de... Él es el que lidera todos los podcasts. Para preguntarme, entonces, yo me sentía súper bien que yo le estaba dando feedback y le estaba dando cómo era mi punto de vista como podcaster y qué era lo que encontraba. Y me dice: no te puedo creer. Sí, tomaba nota. Entonces esas cosas son priceless, como dicen en Estados Unidos, no tienen precio. Entonces te hacen sentir muy bien, te motiva mucho más. Sam fue invitado. Entonces, ¿qué me retó? Me retó a que haga yo más podcasts en inglés. Y ahora Sam me presenta a mí a Sophie. Y con Sophie en marzo vamos a hablar acerca del poder de los podcasts en las relaciones públicas. Va a ser un episodio en inglés. Y ella es la cultura y la encargada de las relaciones públicas y las comunicaciones y la cultura en la empresa. Entonces vamos a conversar acerca de eso. Entonces, el audio está creciendo. Yo no digo que el video, que los blogs están muriendo, nada por el estilo. Yo te digo mi experiencia, porque uno tiene que hablar bajo su experiencia. Entonces, es una gran herramienta de relaciones públicas. Muy buena, muy buena. Yo me he tomado con grandes sorpresas que a la gente le gusta. La gente le gustan los podcasts. Si tú estás en Latinoamérica y me estás escuchando, inicia tu podcast corporativo, tu empresa, va a desarrollar el employee experience, vas a ser mucho más conocida. No estés en lo clásico. No esperes que esté en Estados Unidos y después lanzarlo. No, lánzalo. Y si fallas, fallaste. No es un error fallar. Si no intentas, ¿dónde va a estar el resultado, ¿no? Entonces son casos que yo te quería comentar, que me han llamado la atención, que me han llenado como profesional, que me han motivado, y que lo más importante es que estas personas, y seguramente otras personas más, se han visto relacionadas y conectadas a través de esto. Entonces, una vez más, una de las cosas también que es un secreto en los podcasts es la calidad de tus invitados. Si tu invitado es un invitado que no cumple con unos requisitos, tu podcast no va a ser exitoso. Cuanto más mejor calidad de tus invitados tengas, tu podcast va a ser mucho mejor, tu reputación va a crecer como podcaster, como entrevistador, como empresa también. Tú entrevistas a cualquier persona por entrevistarlo, tampoco tienes que enfocarte mucho en eso. Eso te va a dar a ti tranquilidad y la gente te va a respetar mucho más. Nada, yo quería compartir este video que lo he hecho. Yo no soy profesional en video. Lo vas a encontrar también en audio, en Podcast and Business, en otro diferente audio. Nada, esas son las experiencias que yo quería compartir contigo para hacer un recap. Recuerda, desarrollo del empleado, conexión entre la marca, la empresa y la marca y el consumidor, crear una conciencia acerca de cómo construir la marca, desarrollar una audiencia que confíe en ti, hacer conexiones y sobre todo el lado humano para desarrollar nuevos líderes. Yo escuchaba a una colega de Harvard que decía que necesitamos más líderes. Creer en uno, no, ya no es. Ahora nadie es que uno es más que nadie, ahora todos democráticos. Todo es democracia, como el libro de David Berman Scott, Fanocracy. Fan de fans, inocracy de democracia. Todos igual. Ya no hay que él de aquí es y todos tienen que hacer según lo que él dice, ¿no? Entonces esto es un análisis que muy personal. Te he contado estas experiencias, he compartido contigo estas experiencias que yo he visto y que los que mencionados no me dejarán mentir, que es cierto. Entonces, este video era para resumir esto y espero que te haya gustado. Gracias por escucharme y gracias por verme. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándote de la ciudad de Boston y que tengas muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias.